invito a que vayan buscando el libro de Ruth en su capítulo 1. Si lo pueden ir buscando en sus Biblias, que es el libro que vamos a estar comenzando a estudiar en esta noche. Ya haciendo memoria, ya hace casi un año que comenzamos con el libro de Josué a estudiarlo. Luego hoy, en lo que va del año, ya leímos todo el libro de Jueces. Y hemos aprendido muchas cosas acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? En el libro de Jueces aprendimos sobre lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos caían en ese pecado, en ese problema de la idolatría, en ese pecado extremo de la sexualidad que llegó a generarles esa guerra también, que pudimos aprender, ¿no? Y cómo Dios también enviaba siempre un juez para poder libertarlos, para poder, cuando Él escuchaba el clamor de su pueblo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él siempre estaba ahí atento para que ellos volvieran a los caminos de Dios. Y qué interesante, mis hermanos, que hemos estado leyendo lo que en la Biblia se conoce como los libros históricos de la Biblia. Si ustedes van al índice de sus Biblias, vamos a encontrar que después de lo que es los primeros 5 libros, que en algunos que le llaman el libro de la ley o el Pentateuco de Moisés, se encuentran todos los libros históricos de la Biblia, ¿no? De cómo comenzó la conquista del pueblo de Israel por la tierra prometida, cómo los jueces comenzaron a ejercer, ¿no? En lo que ya era el pueblo como tal, ya como nación. En el libro de Samuel ya veremos al primer patriarca del pueblo de Israel, ya, o la monarquía que comenzó en ese entonces, ¿verdad? Y si lo ven en su índice, están todos juntos agrupados, van de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y por último Esther. Todos ellos, en lo que es la parte de la Biblia, es la historia del pueblo de Israel. Sus altas, sus bajas, la caída de ellos como nación también, cómo llegaron a ser cautivos en un momento dado. Y en esta noche vamos a tomar lo que es este libro de Ruth, que en unos textos se dice que fue más o menos en el tiempo de los jueces. Hay algunos que lo ubican más o menos en la época de Jefté. No sé si recuerdan a ese juez. Más o menos en el periodo en que Jefté estuvo como juez, es que ubican esta historia de Ruth. Se piensa que no hay un autor en sí fijo, pero en la tradición judía se piensa que puede haber sido el profeta Samuel quien escribió este libro. Y es un libro muy hermoso, mis hermanos, porque nos muestra una historia al principio un poco trágica, triste, de luchas, de pruebas, pero que al final Dios lo usa como una manera de mostrarnos la redención que Él puede tener para, no solo para su pueblo, sino para una persona. Es muy, si lo vemos así, es muy individual la manera en la que trata la historia, sobre una sola persona, como que nos habla, ¿no? De un momento dado en nuestra vida. Nos habla sobre lo que puede hacer muchas veces la prueba en la vida del cristiano, o la prueba en la vida de cualquier persona, porque ya sea que estés en los caminos de Dios o no, hay luchas y pruebas en la vida de toda persona. Y nos muestra cómo Dios interviene siempre para ayudarnos y que tampoco estamos solos a la hora de sobrellevar esas pruebas. Y eso es lo que el libro en sí en general nos muestra. Y cómo al final de la tristeza se llega al gozo y a la alegría. Y eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que el libro nos da. Nos deja también en tal vez una de las frases que cualquiera quisiera escuchar, creo yo, en Ruth 1, 16, 17, que vamos a estar leyendo el día de hoy, que es uno de los, creo yo, versículos claves del libro y de los más, por decirlo así, famosos, ¿verdad? O conocidos. Y
Quiero que vayamos a la Biblia para que comencemos leyendo este capítulo 1 del libro de Ruth. Ruth capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo del 1 al 5 para conocer un poco de esta historia. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Gedeón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y acá, mis hermanos, esta primera parte es cuando llega la prueba. Es la primera lección que vamos a encontrar en este primer capítulo. Es decir, la historia acá nos está contando, ¿verdad? Que dice que hubo hambre en la tierra. Recordemos que cuando el pueblo de Israel se desviaba de sus caminos, dice que las consecuencias de su pecado llegaban a sus enemigos, ¿verdad? Y los atormentaban. En algunos casos les quitaban parte de su cosecha, no les permitían cultivar, les robaban a ellos todo lo que ellos apenas estaban cultivando. Entonces dice que este hombre, Elimelech, decide con su mujer y sus hijos mejor irse a otra tierra. Decide salir de Belén y se van a vivir a Moab. Que Moab eran, digámoslo así, no eran parte del pueblo de Israel, esa zona. Ellos eran un pueblo que, como recordamos en el libro de Josué un poco, dice la palabra de Dios que no los terminaron de sacar del todo de la tierra donde ellos estaban. Entonces se tuvieron que acostumbrar a vivir junto con ellos. Entonces este hombre Elimelech dijo: pues en esta tierra ya no tengo nada, así que me voy mejor a otra tierra a buscar oportunidades. Pues tenía que alimentar a su familia, ¿no? Tenía que proveer para su familia. Y esa fue la solución que él encontró. Y la Biblia acá nos da a entender que hubo un tiempo en el que pues les fue bien. Dice que inclusive sus hijos también se casaron, ¿verdad? Dice que vivieron ahí casi 10 años, dice. Pero muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, también puede pasarnos momentos así, ¿no? En los que aparentemente estamos bien, en los que de repente decimos: no, pues estamos hoy tranquilos, tenemos trabajo, salud, nuestra familia está bien, uno que otro problemita, pero no pasa nada. Pero hay que estar siempre atentos cuando llegue la prueba, mis hermanos. Acá dice que a Noemí primero se le muere su esposo, pero al morirle el esposo, pues los hijos se podían hacer cargo de la madre. Pero luego dice que mueren también sus 2 hijos. Y ya ella queda sola, desamparada, ¿verdad? Y acá nos muestra, mis hermanos, esta primera etapa del libro, donde no importa si estás en la iglesia o no, la prueba va a llegar. Pero acá lo importante es, mis hermanos, que cuando la prueba llega, ¿con quién estás tú? ¿Estás esperando en Dios para soportar esta prueba? ¿O la quieres hacer por tus propias fuerzas? ¿O quieres hacerlo tú solo? Decir: esto es algo que me ha llegado, pero yo en mis fuerzas lo puedo lograr. Y yo pienso que siempre cualquier prueba, cualquier lucha va a ser mejor si estamos tomados de la mano de Dios, mis hermanos. Es algo muy importante que tenemos que considerar en nuestra vida.
A Noemí se le acababa de morir su esposo, pasa un tiempo, mueren sus hijos, y recordemos que en este contexto histórico las mujeres no trabajaban como el día de hoy, como en nuestros tiempos. Dependían directamente de lo que era su esposo o sus hijos, del trabajo de ellos para poder vivir. Y entonces encontramos acá en este primer capítulo, qué difícil, ¿no? Esta prueba, prueba que estaba pasando esta mujer. Y así nos pueden llegar a nosotros también diferentes pruebas, mis hermanos. De repente se pierde el trabajo, de repente una enfermedad, un pariente con una enfermedad, problemas familiares, de repente también. Nunca sabes cuándo va a llegar la prueba. Pero veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos 5 nos dice algo sobre las pruebas que pueden llegar a la vida del cristiano, así como estaba pasándole en este caso a Noemí. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia ayuda en la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y acá nos damos cuenta, mis hermanos, cómo aún en las tribulaciones, en las pruebas, vamos a tener esperanza en Dios. Vamos a tener una oportunidad, mis hermanos, de que Dios te toque a tu vida, que Dios te hable por medio de esa prueba. Salmos 34 nos dice: claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Y cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y eso te hace pensar, mi hermano, cuando estás en la prueba es cuando más vienes y buscas de Dios. Por eso dice: cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón, ¿verdad? ¿Te imaginas el corazón de esta mujer después de haber perdido a sus 2 hijos? Ponía a pensar en la tragedia que pasó con los niños, ¿verdad? ¿Cómo no han de estar esos padres, esas madres en este momento? Es una situación muy dura. Ni todo el dinero del mundo puede devolverlos, mis hermanos. ¿Cuánto no haría esta gente por volver a ver una sonrisa de esos niños? Por volver a escucharlos hablar, ¿verdad? Y hermanos, eso es parte de lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta noche. La prueba puede llegar a tu vida en cualquier momento. Segunda de Corintios, capítulo 4, nos habla un poco de la confianza que tenemos que tener cuando estamos en los caminos de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo del 8 al 9, nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿cuántos no a veces hemos estado en alguno, verdad? Mas no desesperados. Perseguidos tal vez, dice, mas no desamparados. Derribados. Alguien puede caer en cualquier momento dado, ¿verdad? Pero no destruidos. Y eso es lo que el consejo que la palabra de Dios hoy te está diciendo, ¿verdad? Esta mujer posiblemente en ese momento se sentía atribulada, se sentía desamparada, pero estaba Dios con ella todavía. Estaba a punto de recibir una gran bendición sin darse cuenta. Y eso es el primer punto que estamos viendo ahora en esta historia. Cuando llega la prueba a tu vida, es más fácil, mis hermanos, si la sobrellevas con Cristo. Si estás en los caminos de Dios, es más fácil que sobrelleves las pruebas. ¿Y por qué es más fácil? Porque vamos a ver lo que nos dice de los versículos 6. Y es porque cuando tienes la esperanza de Dios, mis hermanos, hay paz y esperanza en medio de la prueba.
Cuando estás de la mano de Dios siempre va a haber paz y esperanza aunque estés en medio de la prueba. Mira lo que le sucedió después. Versículo 6 dice. Ruth capítulo 1 versículo 6 dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser de vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, de mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y aquí viene el texto clave de esta noche, mis hermanos. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y acá, mis hermanos, encontramos la otra parte ya de la historia, ¿verdad? Cuando ya Noemí decide volver de nuevo a su pueblo, volver de nuevo a Belén, porque oyó que Dios había visitado el pueblo y que lo había bendecido ya, que estaba ya floreciendo todo ahí, ¿verdad? Dice que ya tenía, que Dios envió pan, lo que significaba que había ya bendición en ese lugar. Y eso nos demuestra, mis hermanos, que muchas veces allá afuera, cuántas veces no sabemos de la gente que vuelve, que tal vez estuvo un tiempo en la iglesia y que allá afuera no le fue bien, pero recuerdan que aquí siempre hay palabra de Dios, recuerdan que Dios siempre está dispuesto a recibirlos y dice uno, no, pues tengo que volver a los caminos de Dios. Tengo que volver a donde estuve en algún tiempo. Y ese es el mensaje que prácticamente encontramos aquí de Noemí. Ella recordaba que ella no era de Moab. Ella fue allí pues porque en un momento dado necesitaban sobrevivir, ¿verdad? Pero dijo ella, no, tengo que volver a mi pueblo. Ya sea para bien o para mal, dijo, pero escuchó que allá había bendición de Dios. Y muchas veces la gente que está allá en el mundo de repente escucha sobre la palabra de Dios o saben de lo que es la palabra de Dios y ellos dentro de su corazón saben que es un lugar para sanar muchas veces el alma, sanar muchas veces algunas heridas, sanar muchas veces un corazón quebrantado. Es algo que acá podemos encontrar, ¿verdad? Ella le dice también a sus nueras que mejor se queden ahí, considerando que pues
iba a ser más fácil para ellas volverse a casar si están ellas en su pueblo, ¿no? Que eran moabitas, a que fueran al pueblo, a Israel y como extranjeras, pues iba a ser más complicada que se casaran, ya que recordemos que el Señor siempre les había instruido, ¿verdad? Que no se involucraran con mujeres de otro pueblo o que se juntaran con los de otro pueblo, ¿verdad? Entonces por eso Noemí les dice a ellas que mejor se quedaran ahí, porque sabía que iba a ser más difícil para ellas encontrar marido en su pueblo. Y acá podemos encontrar también, mis hermanos, dos tipos de personas que muchas veces escuchan el llamado de Dios, que a veces escuchamos que el seguir a Cristo es difícil, que vendrán pruebas, luchas, y Dios siempre se hace el llamado a las personas. Y hay quienes lo aceptan o hay quienes lo rechazan. En este caso dijo Orfa, no, pues dice mi suegra que mejor no, pues mejor me quedo aquí y me quedo acá en mi pueblo. Pero en Ruth encontramos lo que todo cristiano debe de tener muchas veces, la valentía, la determinación de decir, donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde si tengo que dejar a mi pueblo, voy a ir a este pueblo, ¿verdad? Donde yo considero que es Jehová Dios, el verdadero Dios, me imagino que pensó esta mujer. Y nos damos cuenta que qué convicción la que pone ella, ¿verdad? Que le dice, donde tú murieres, yo moriré. ¿Se imaginan esa capacidad de amor que llegó a tener ahí en ese momento esa mujer? Y hay que considerar que no dice que tuvieran hijos. Es decir, no había ningún lazo, por decir así, que todavía que dijera Noemí, pues está bien para que venga con mis nietos, ¿verdad? Pero no tenía tampoco hijos. No había un lazo directo. Pero cuando el llamado de Dios llega a tu vida, mi hermano, y tú vienes decidido y convencido a seguir a los caminos de Dios, esa es la decisión que tú tomas. Es la decisión que las personas quieren tomar, ¿verdad? Muchas veces, sabiendo que allá en el mundo no hay nada para ellos, sabiendo que ya vienen de pruebas, de luchas, de fallas, de problemas, tal vez de alguna mala decisión que tomaron. Y se dan cuenta de que verdaderamente solamente cuando llegas a los caminos de Dios, cuando formas parte del pueblo de Dios, es cuando encuentras una verdadera familia. Es cuando vas a encontrar el verdadero amor de Dios. Porque miren lo que nos dice en Lamentaciones 3:25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan y el alma que le busca. Y eso nos da a entender, mis hermanos, que los que esperan en Jehová, mis hermanos, siempre van a tener bendición. Siempre vas a tener esa entereza de que estás en la mano de Dios. Tal vez no sea una bendición material como muchos podemos esperar en un momento dado, pero a veces es la bendición espiritual la que es más importante. La bendición de la paz en tu corazón. La bendición de saber que ahora tienes un propósito nuevo para tu vida. La bendición de saber que vas a formar parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que encontramos acá, mis hermanos, cuando dice Ruth que no te dejaré, le dice. Y cuando ella da esta declaración prácticamente de fidelidad, ¿verdad? Hacia Noemí, nos ponemos a pensar en cuántos de nosotros no deberíamos de tener esa misma fidelidad para Dios. De decir, este va a ser el lugar donde yo me voy a congregar, este es el lugar donde voy a venir a buscar de Dios, este es el lugar donde voy a estar hasta que, como dice ella, ¿verdad? Hasta que muriese, dijo ella. Y esa debe ser muchas veces la convicción que todo cristiano debemos de tener.
de decir, vamos a seguir a Cristo, vamos a seguir los caminos de Él. ¿Y por qué seguirlo? Miqueas 7:7 nos dice, mas yo Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. Mas yo a Jehová miraré, dijo Miqueas, y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Y eso es algo que tenemos que entender, mis hermanos, que cuando buscas de verdad a Dios, mis hermanos, Él te escucha. Cuando de verdad vienes a los caminos del Señor, mis hermanos, Él siempre te escucha. Y yo creo que Ruth en ese momento ella sintió esa paz y esa esperanza de decir, no me puedo quedar aquí en Moab, tengo que ir con Noemí, primeramente por el amor, me imagino que se tenían en el sentido fraternal, ¿verdad? Y luego el llamado que tuvo que haber sentido de decir, este es el verdadero Dios. Me imagino que ella ya tuvo que haber escuchado sobre lo que hizo en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces también, ¿verdad? Ya que recordemos que dice que vivió casi 10 años con ella. Y si Noemí les habla de Jehová es porque ellas tuvieron que haber visto también el comportamiento de ella y la manera de vivir y de comportarse, de cómo había sido ella. Y creo que por eso es que Ruth dice, no, esta es la vida y el lugar a donde yo debo de estar. Y yo pienso que esa es la convicción, mis hermanos, que todo cristiano debe tener. Salmos 27:14 nos dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y qué importante, mis hermanos, es esperar en Dios, ¿verdad? Porque recordemos que también Ruth acababa de perder a su esposo. No solo Noemí perdió a sus hijos y a su esposo, también Ruth perdió a su esposo. Me imagino que también tenía un poco de duelo, de dolor en el corazón, de ese sentimiento, ¿verdad? De haber perdido a alguien, a un ser amado. Pero aún así deciden ir las dos al pueblo, volver, ¿no?, al pueblo de Israel. Como muchas veces todo cristiano, ¿verdad? Que a veces nos alejamos de Dios, pero sabemos que en un momento dado, cuando allá afuera no nos va bien, decimos, hay que volver al camino de Dios. Y muchas veces así es como Dios tiene que utilizar una prueba, una tribulación para hacerte volver, ¿verdad? En este caso hizo volver a Noemí y se trajo a Ruth también, alguien que no era del pueblo de Israel. Y allí encontramos, mis hermanos, al final la esperanza en el amor de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué decimos que esperanza con el amor de Dios? Veamos del versículo 19 en adelante, para que veamos cómo al final el amor de Dios siempre se refleja aún en los momentos de prueba y en los momentos difíciles. Versículo 19 nos dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Y acá, mis hermanos, es cuando llegan ellas de nuevo a Belén, ¿verdad? Y dice ahí que las personas, me imagino que vivían ahí en el área donde ella vivía, pues la reconocieron. Es Noemí, dijeron, y ya habían pasado por lo menos de 10 a 15 años que ella se había ido de ahí, para ese entonces, pero aún así la recordaban a ella.
Y me imagino que muchas veces, bueno, dice ella que se sintió derrotada, ¿no? Y decía ella que Dios le había puesto una carga también. E inclusive le dice que ya no le digan Noemí, sino que Mara, porque sentía amargura en su corazón. Como que no había llegado muy bien, ¿verdad? Como que estaba todavía un tanto, por decirlo así, inclusive tal vez molesta con Dios por toda esa prueba que le había dado. Y que tuvo que regresar a un lugar donde ella tal vez pensó que no iba a volver. Donde tal vez no se imaginaba que iba a tener que regresar a ese lugar en su vida. Pero ya era el único lugar que le quedaba para regresar. Era la única esperanza que tenía para sobrevivir, por decirlo así. El volver de nuevo a su ciudad natal, a la ciudad de Belén. Junto ahora con una extranjera todavía. Todavía más complicado, ¿verdad? Cómo se ve la situación. Volver todavía a donde vivió y todavía con su nuera extranjera pareciera no ser el mejor escenario. Pero nos damos cuenta que esos son los escenarios que le gustan a Dios, ¿verdad? Esas cosas difíciles, ¿no? Cuando llega esa persona con ese corazón quebrantado. Dice que llegó ella con las manos vacías. Dice que vengo con las manos vacías, dijo ella, ¿verdad? Y yo pienso que todos los que venimos, cuando venimos a Dios por primera vez, así es como llegamos, mis hermanos, con un corazón roto, con unas manos vacías, como dice ese canto, ¿verdad? Sin nada que ofrecer. Pero así es como Dios sabe que tienes que venir aquí a buscar de Él, porque con esas manos vacías son para que recibas la bendición de Dios. Son para que el Señor te llene de fe. Vienes con un corazón quebrantado para que el Señor lo restaure y te muestre el amor verdadero. Vienes con amargura en el corazón, como dice ella que llegó, para que Dios te muestre el verdadero gozo, para que Dios te muestre cuál es la verdadera alegría de seguir en los caminos de Dios. Vienes con tal vez resentimiento, ¿verdad? Porque dice que el Todopoderoso me ha puesto una gran prueba, pensaba ella. Pero Dios te va a demostrar que en su infinita misericordia aún estás aquí. Aún esta mañana nos levantamos todos y pudimos decir gracias, Señor, por un día más de vida. Porque hay cuántas personas todavía no lo están. Que gracias a Dios al llegar a casa tenemos un lugar donde vivir. Que tenemos alimento en nuestra casa. Y todo eso es bendición de Dios que estamos recibiendo todos los días. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que venimos a reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que le estaba aconteciendo acá a Noemí y a Ruth, ¿verdad? Estaban llegando de nuevo a un pueblo prácticamente sin nada, nada más con la única oportunidad y esperanza de decir, no traigo nada, ya no traigo las manos vacías. Pero dice ahí que llegaron, dice, al comienzo de la siega de la cebada, o sea, el tiempo de la cosecha. Y eso nos demuestra, mis hermanos, que Dios te lleva al momento exacto de que tú vas a recibir tu bendición. Dice que ellas llegaron al momento de la cosecha, es decir, cuando estaba habiendo mucho más trabajo, cuando empezaba a haber mucho más trabajo en el campo. Y si nos vamos a la parte espiritual, mis hermanos, la cosecha espiritual que Dios tiene preparada para ti, ¿verdad? Cuando vienes aquí a los caminos de Dios, cuando regresas a los caminos de Dios, o es la primera vez que estás en los caminos de Dios también. Dios siempre va a tener algo bueno para ti, siempre te va a traer justo en el momento preciso. Dice Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, dice, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y este versículo, mis hermanos, me recordaba cuando dijo Daniel que él propuso no contaminarse, ¿verdad?
Y le dice Dios a él, ¿verdad? No temas, dice, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y me ponía a pensar que desde el momento en el que estas mujeres llegaron allí, ¿verdad?, a Belén, ya Dios tenía preparado, mis hermanos, todo lo que les iba a acontecer. Ya Dios tenía preparada la bendición para ellas. Tal vez en el momento no lo entendían, pero venía una gran bendición de Dios para ellas. Porque si nos ponemos a meditar, mis hermanos, todo este primer capítulo es una historia de primera mano bastante triste, ¿verdad? Cuando llega la prueba a tu vida, cuando crees que todo está bien y llega la prueba a tu vida. Pero aún en medio de esa prueba, Dios siempre va a traer esperanza y paz a tu corazón. Ya que vemos que cuando ella tuvo que regresar, dice, a los campos de volver a Belén, ¿verdad? Y toma esa decisión porque escucha que Dios ya visitó a su pueblo y que hay alimento allá en aquel lugar. Y sabe que ahí va a poder encontrar alimento. Así como muchas veces nosotros que tal vez estamos pasando una prueba, mis hermanos, recuerda que siempre en Dios vas a encontrar ese alimento espiritual para tu vida. Y cuando encuentras ese alimento espiritual, mis hermanos, en la esperanza y en lo que es el amor de Dios, es porque Él te está trayendo al momento indicado para tu vida. Por eso dice que llegaron en el tiempo de la cosecha. Y que tal vez vas a venir con las manos vacías o con un corazón quebrantado delante de Dios. Pero es para que Él te moldee, te cambie, te transforme y te dé de la bendición de Él. Esa bendición espiritual que muchas veces necesitamos. Ese gozo, esa paciencia, esa fe, ese amor hacia los demás. Eso es lo que Dios quiere darte en esta noche. Y quiero que vayamos al último versículo en Ezequiel capítulo 36, para que veamos lo que Dios quiere hacer en la vida de aquel que le busca. Así como tomó la decisión Noemí de venir al pueblo de Israel, ¿verdad? Asimismo nosotros tomamos la decisión de venir a los caminos de Dios. Ezequiel 36, 26 nos dice, Ezequiel 36, 26, 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, que tal vez a veces algunos traíamos antes de venir a los caminos de Dios, ¿verdad? Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así es como, mis hermanos, podemos ver cómo cuando alguien viene a los caminos de Dios, cuando alguien viene y toma esa decisión de venir a los caminos de Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de problemas, de luchas, de situaciones difíciles en tu vida, Dios te dice, te voy a dar de mi espíritu y voy a hacer que andes ya en mis caminos. Es difícil al principio, cuando alguien llega a los caminos de Dios, pues el acostumbrarse, ¿verdad?, a esta nueva vida en Cristo. Pero, porque me imagino que a Ruth también se le debe de haber complicado un poco cuando llegó a Belén, ¿verdad?, una nueva ciudad, nuevas costumbres, otra manera de vivir del pueblo de Israel. Pero ella tuvo que ir aprendiendo a conocer también cuáles eran esas maneras de vivir y a conocer de su Dios, a conocer un poco de lo que es el estar en los caminos de Dios, a conocer un poco de quién era este Dios, ¿verdad? Tal vez ella venía de otros dioses, pero ahora estaba conociendo al verdadero Dios. Así como muchos de nosotros al venir acá venimos a conocer más de Dios, venimos a entender quién es Dios y a saber que siempre en Él, mis hermanos, aún en medio de la prueba, va a haber esperanza para aquel que le busca.
Así es que este es el mensaje para esta noche y los invito a que hagamos una oración, mis hermanos. Y que le digamos, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias, Dios mío, por un momento más que nos das, Señor, de escuchar tu palabra.